¿Producir hidrógeno verde suficiente para cubrir toda la demanda mundial actual? Consumiría casi toda la electricidad que genera Europa hoy, a día de hoy. Sí, sí, lo has oído bien. ¿Estamos hablando de una solución real o de un gigantesco rompecabezas energético que aún no sabemos cómo y dónde lo vamos a encajar? Lita marinera, ¿eh? Y ojo, porque detrás de ese rompecabezas hay inversiones millonarias, hay presiones políticas para que el hidrógeno sea el combustible del futuro. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es una burbuja más o el hidrógeno va a ser la revolución verde que nuestra industria está esperando? Antes de seguir, dejarme que os cuente un par de cositas importantes que pueden marcar un antes y un después en vuestra forma de vender. Tanto si estás dando los primeros pasos en ventas como si ya llevas tiempo y quieres disparar tus resultados, hay algo que no puedes dejar pasar y es que es la formación. Y la buena noticia que te traemos hoy es que estás de suerte. Yo, Iker, acabo de publicar mi nuevo libro Pescando Clientes. Un título que tiene truco, que te darás saber si lo lees, pero que está lleno de verdades y donde te comparto lo que he aprendido, algunas cosas, durante mis 23 años vendiendo en la vida real. Sin humo ni fórmulas mágicas. Solo método, herramientas prácticas y muchas historias reales que te van a hacer pensar, reír y actuar. ¿Qué? ¿Vamos a pescar? Lo puedes Y encontrar en Amazon. bueno, Iker, aquí solo tengo que añadir una cosa, que depende de cuando nos escuchen los tendencieros, si nos escuchan en verano del 2025 será nuevo, pero si es verano del 2026 cuando nos estáis viendo este vídeo, entonces ya no será tan nuevo, ¿eh? Ya no. Y habrá Y alguna que luego, otra reseña por ahí. eso es. Y tengo que añadir a lo que es tu libro, tengo que añadir que aquí los tendencieros, si queréis mejorar vuestra productividad, si queréis seguir mejorando vuestras ventas, también podéis suscribiros a mi newsletter, Pasa a la Acción con Aitor, donde cada semana publico ideas prácticas, herramientas y estrategias para vender más con menos esfuerzo para ser más productivo. ¿Y dónde lo podéis hacer? Pues en aitorlanda.substack.com. Os dejaremos los dos links en la descripción del episodio porque así no lo tenéis que memorizar. Mucho valor con cero de inversión, ¿qué más se puede pedir? Porque ya sabéis, vender mejor no es cuestión de suerte, es cuestión de método. Arrancamos ¡Arrancamos motores. motores! Aquí estamos en los tendencieros industriales y Creator presentando las novedades actuales. Tendencias en la industria siempre al día, no hay tema que no toquemos y señor vaya alegría. Cada semana aquí nos tienen sin falta hablando de tecnología, innovación y cultura adulta. No importa si hablamos de moda o de arte, lo importante es estar al tanto, toma ya que bienvenidos a los tendencieros industriales, el podcast de las tendencias actuales. Aquí comentamos todo sin barrera, ven y únete que la diversión nos espera. Bueno, la semana pasada hablábamos sobre BYD, que no es ser más guay que nada, sino que es una marca muy interesante que deberías escuchar el podcast, porque ahí vimos las claves que han hecho de esta empresa una de las más importantes del mercado, no solo de automóviles, a nivel mundial. Ya sabes, si quieres escuchar lo que hay, pues hay que escuchar el podcast. Efectivamente, que el BYD o como decimos en castellano, BYD, esa marca de coches, por lo que es más conocida aquí en España, pero no solo hace coches, ¿eh? Y si queréis saber lo que hablamos, pues en tendenciosindustriales.com, en YouTube o en cualquier plataforma de podcasting. Y bueno, vamos al tema de hoy, Iker, que ya lo hemos avanzado, que vamos a meternos de lleno en lo que sería el hidrógeno, ¿vale? Y concretamente no vamos a hablar de cualquier hidrógeno, vamos a hablar del hidrógeno verde, ¿eh? ¿Y por qué vamos a hablar del hidrógeno verde? Porque es lo que se promete como la gran alternativa para descarbonizar fábricas, transporte y toda la economía. Y aquí analizaremos, oye, un poquito, pues, por qué puede ser el sustituto o por qué no del petróleo, ¿eh? Si queréis saber de lo que vamos a escuchar, pues estaros atentos. Pero la gran pregunta que nos hacemos cuando hablamos de este tema es, ¿estamos realmente ante la revolución verde definitiva o esto del hidrógeno es otra moda pasajera, una burbuja que va a estallar antes de que realmente veamos los efectos reales, ¿no?
O quizá está en medio, en un punto complicado entre lo que estamos soñando, el futuro que vemos y lo que la realidad es capaz de darnos. Pues hoy que vamos a desmenuzar todo eso del hidrógeno verde, que está en boca de todos, veremos si tiene futuro real o solo es una promesa inflada. Y además, vamos a ver ejemplos reales, vamos a profundizar más en la tecnología para que vosotros tendencieros, podáis hablar con propiedad, podáis tomar mejores decisiones y podáis ver oportunidades que esta tendencia nos puede traer. Vamos a empezar por lo básico, Aitor, porque a veces con tanto ruido se nos olvida que lo fundamental es conocer de qué va la tecnología, ¿no? Y el hidrógeno verde es básicamente hidrógeno producido mediante un proceso llamado electrólisis, que no es más que separar del agua en hidrógeno y oxígeno, y para eso usamos electricidad. Pero claro, es verde porque no es cualquier electricidad. El truco es que sea energía renovable, como suele ser habitualmente la solar o la eólica. Y con esto conseguimos que el proceso sea totalmente limpio y sostenible. Así, pues lo que hacemos es no emitir dióxido de carbono y obtenemos un combustible que puede ser el as bajo la manga para reducir la huella de carbono que tanto estamos buscando últimamente. Voy a entrar, Iker, un poquito más en detalle, ¿vale? En esto de la electrólisis, pero sin complicarnos demasiado, ¿vale? Ujú. Entonces, primero de todo, los electrolizadores, ¿vale? Entonces, los electrolizadores son ese, digamos, descomponedor químico, ¿vale? Que lo que hace es separar el agua en hidrógeno y oxígeno. Ya sabemos todos que el agua está compuesto por H2O, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces, el electrolizador es el que hace ese proceso de electrólisis, ¿eh? Y que es la electrólisis es lo que es la separación del hidrógeno y el oxígeno, pero claro, este proceso no se hace por ciencia infusa, no se hace por magia, se necesita electricidad para llevar a cabo esta electrólisis, ¿no? Y ahí es donde entra el hidrógeno verde, ¿no? Que esa electricidad provenga de fuentes renovables como son la eólica o la solar. Si hablamos de electrolizadores, pues hay varios tipos. Los más comunes son los de membrana de intercambio protónico, los PEM, y los de electrólisis alcalina. Los PEM pues son más compactos y rápidos para responder a la demanda. Son ideales para la integración con energía renovable fluctuante. Y los alcalinos son más maduros y baratos, pero son menos flexibles. Entonces, la eficiencia y el coste de estos electrolizadores está bajando rápidamente gracias a la innovación y es algo que tiene que hacer. Es clave para que consigamos que el hidrógeno verde llegue a ser competitivo de verdad. Eso es. Y bueno, hemos hablado de la primera parte, que es sacar del agua el hidrógeno, ¿vale? Por medio de los electrolizadores, y ahora llegamos a la segunda parte, porque lo que queremos en muchos casos, bueno, queremos el hidrógeno para utilizarlo en nuestro proceso, o queremos electricidad de ese hidrógeno, que es lo cuando hablamos de los coches eléctricos, los autobuses eléctricos, los camiones eléctricos o los camiones de hidrógeno, los coches de hidrógeno, los autobuses de hidrógeno, ¿vale? Y entonces, en estos vehículos lo que llevan es una célula de combustible. Y estas células de combustible son pequeñas fábricas portátiles que toman ese hidrógeno que hemos almacenado, cogen el oxígeno de la atmósfera y a partir de ahí lo vuelve a componer, ¿vale? Produciendo electricidad y un subproducto muy limpio como es el agua. Volvemos a tener electricidad y agua. Es exactamente el proceso inverso a la electrólisis que hemos hecho en el electrolizador. Y por eso es muy importante, o por eso estas células se utilizan, por ejemplo, en vehículos, en generadores, en maquinaria industrial, porque emiten cero emisiones contaminantes. Lo único que emiten es electricidad y agua. Y aquí también, al igual que en los electrolizadores, existen varios tipos, como pueden ser las células de combustible de membrana de intercambio protónico, que son las más comunes en movilidad, y las de óxido sólido, que estas normalmente funcionan a temperaturas más altas y se adaptan muy bien a aplicaciones más industriales.
Bueno, respecto a los tipos de hidrógeno, ¿no? La clasificación viene principalmente por el método que usamos para hacer esa electrólisis y su impacto ambiental. O sea, tenemos el hidrógeno gris, que es el más común hoy en día, que se produce a partir de gas natural. Y esto lo hacemos mediante un proceso llamado reformado con vapor. El gas natural, el metano, reacciona con vapor de agua a altas temperaturas y produce hidrógeno y dióxido de carbono. Claro, este proceso es el método más común para producir hidrógeno a gran escala, pero generamos emisiones de CO2, así que no es ni limpio ni sostenible. Ese es el gris. Ahora tenemos el azul, hidrógeno azul. Es muy parecido al gris, pero lo que hacemos es capturar y almacenar el CO2, el carbono. Ya lo comentamos en un capítulo cómo se hacía. Si queréis saber más, pues tenéis que escucharlo. Reducimos la huella de CO2, pero no la eliminamos por completo. Efectivamente. Y esto es que has dicho, Iker, está muy bien porque, claro, cuando pensamos en fabricar hidrógeno, siempre automáticamente pensamos en los coches eléctricos o en los autobuses de hidrógeno, pero claro, hay que tener en cuenta que el hidrógeno gris no se fabrica con electricidad, como bien has dicho. Y por último tendríamos el hidrógeno verde, que es el que hemos comentado antes, oye, que a partir de electricidad, por medio de electrolizadores, generamos la electricidad y, o sea, perdón, generamos el hidrógeno y se considera verde porque esa electricidad proviene de fuentes renovables, ¿eh? Y bueno, a partir de aquí también hay que decir que hay otros tipos de hidrógeno también, como puede ser turquesa, hay otras variantes, pero bueno, ya son variantes un poquito menos conocidas y pues bueno, no vamos a entrar en ellas en detalle porque realmente, bueno, la que principalmente nos ayuda a cumplir los objetivos climáticos globales es el hidrógeno verde. También existe el rosa, que lo he escuchado por ahí, que se hace pues con energía nuclear. Sobre todo en Francia y demás, que tienen un mix Ujú. energético muy basado en la energía nuclear, pues hacen el hidrógeno rosa, que quizás también alguno lo ha escuchado por ahí. Vamos a hablar de una curiosidad que seguro que a los tendencieros y tendencieras les gusta. O sea, hay una startup en Australia que se llama Haisata, Isata con H y con Y, que ha desarrollado un electrolizador de electrólisis capilar que ha alcanzado una eficiencia energética del 95%, superando el 70-80 más o menos de los sistemas tradicionales. Claro, esto es un cambio radical, porque algo que hace unos años parecía ciencia ficción, está haciendo que haya industrias que piensen que el hidrógeno verde puede ser algo real y viable a corto plazo. Esto del 95% ya son cifras ya muy interesantes, ¿no? Luego solo falta de encajarlo dentro del coste, pero de entrada, de pasar del 80% en el mejor de los casos al 95% es un incremento nada despreciable. Pero bueno, Iker, no solo en Australia se innova, porque aquí en España también tenemos unas grandes empresas que hacen grandes innovaciones en el tema del hidrógeno. Por ejemplo, tenemos la empresa Mateco, con dos T's, que ha desarrollado materiales basados en metales comunes como son el níquel, el hierro, el cobalto y el manganeso, que imitan el comportamiento de metales preciosos en los electrodos de los electrolizadores. Y con esta tontería de innovación de cambiar esos metales preciosos por estos metales más comunes, han conseguido reducir el coste de producción del hidrógeno verde en tan solo un 20%. O sea, imagínate tú si le sumamos una reducción del coste del 20% con ampliar la eficiencia energética que hemos comentado antes, ¿eh? Esto ya empieza a ser interesante. Vamos a hablar un poco de mercado. El mercado, vamos a hablar, Aitor, de cosas que te gustan a ti, de miles de millones de cosas. O sea que para que te hagas la idea, según la Agencia Internacional de la Energía, el mercado global del hidrógeno superó los 150.000 millones de dólares. ¡Telita! 150.000 millones de dólares. Y se espera que crezca a una tasa anual compuesta del 50% hasta 2030. Tela. Mm. Además, como los costes de producción están cayendo rápidamente, pues hace 5 años producir un kilo de hidrógeno costaba unos 6-7 dólares, más o menos, hidrógeno verde. Ahora ya hay proyectos que apuntan a producirlo por menos de 2. Un cambio brutal que nos va a abrir muchas puertas, ¿eh?
Y claro, Iker, y yo que pensaba que en el mundo de la automatización, que ya sabes que todo se va a automatizar, estaba en un buen sector, en el mundo de la automatización industrial, pero es que igual nos hemos equivocado de sector y nos tenemos que pasar al del hidrógeno, ¿eh? O sea, igual tenemos que poner una pequeña fabriquita de hidrógeno por ahí, A ver si cogemos, no sé, de yo de los 150.000, con 1.000 me conformo, ¿eh? Y claro, es que no solo nuestro interés, sí que también está despertando el interés de los gigantes y gobiernos esta caída en costes, ¿eh? Y por eso se están movilizando miles de millones para impulsar estos proyectos a nivel industrial. Y para que veamos ejemplos, pues bueno, vamos a contar los planes que nos encontramos actualmente en Europa y en el mundo, que están promocionando el cambio hacia el hidrógeno verde. Sí, lo que están haciendo es reducir todos los temas de emisiones, con lo cual pues anima a eso. En Europa tenemos el ambicioso plan Fit for 55, que es un conjunto de propuestas legislativas dentro de la Unión Europea diseñadas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 55% para el 2030. Telita. Telita, ¿eh? Entonces, pues bueno, están los países lanzando sus hojas de ruta, en este caso España, pues la del hidrógeno, y Estados Unidos está pues con la suya del Inflation Reduction Act. O sea, para que os hagáis una idea, en total, solo en Europa se prevén inversiones que superan los 500.000 millones de euros para 2030 en esta tecnología. Pero claro, no todo es fácil. Hay dinero, pero no es tan sencillo. Exacto, Iker. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? ¿Estamos ante una revolución verde que es real o estamos ante una burbuja que se está provocando? ¿Eh? Porque esto no es nuevo también, lo de las burbujas en la historia. Tenemos muchos ejemplos, pues bueno, como en su día tuvimos una burbuja con las baterías de litio hacía un montón de años. Luego también tuvimos a finales de los 80 también una burbuja con el tema de los paneles solares. Y luego estas burbujas, después de la burbuja, pues bueno, luego ya fue a su sitio y, ¡prun! Y ya despegó, ¿no? Pero ¿en qué punto estamos ahora de esa curva del proceso de fabricación y del proceso de adquisición de esa tecnología en la industria? ¿Estamos al principio? ¿Estamos en el boom? ¿Estamos ya despegando? ¿Dónde estamos? Pues aquí la diferencia clave es la madurez tecnológica y la capacidad de integrar el hidrógeno en sectores industriales que no pueden electrificarse tan fácilmente, o sea, como puede ser el acero o el transporte pesado. Pero claro, también la enorme inversión pues puede inflar expectativas y el riesgo de que algunos proyectos no lleguen a buen puerto pues es totalmente real. Efectivamente, Iker. Y por eso vamos a hablar de dos casos reales, ¿vale? Uno bueno y otro no tan bueno, ¿vale? O malo, ¿vale? Y que además se han dado en la misma localidad, ¿vale? De hecho, es que esto es muy curioso, cuando preparábamos el podcast todavía no había salido la noticia, salió después de que empezamos a preparar el podcast y vamos a grabar este podcast. A posteriori salió una noticia de un proyecto fallido en Puerto Llano, un proyecto fallido de hidrógeno verde, y concretamente me refiero al proyecto de Repsol en Puerto Llano y su apuesta por transformar una vieja central térmica en una planta puntera de hidrógeno verde. Y por otro lado, vamos a ver la cara y la cruz, nos encontramos con un caso de éxito en la misma localidad. Y en Puerto Llano también, donde Iberdrola con Fertiberia se han aliado para descarbonizar la producción de fertilizantes con la ayuda de este nuevo vector energético. Vamos a ir un poco al detalle, Thor. Al final, el proyecto de Repsol a través de Hydric Power SL pues, tenía grandes aspiraciones, ¿eh? Más de 30.000 toneladas de hidrógeno al año con una inversión de 110 millones de euros. Sin embargo, pues hicieron los estudios técnicos y financieros y al final se tomó la decisión de cancelar el dicho proyecto, porque según Repsol la viabilidad técnica y económica no existía, no estaba ahí. O sea, el hidrógeno pues parecía que iba a ser la solución en ese caso, pero claro, no a cualquier precio. Claro, y esta noticia pues ha sido un jarro de agua fría para la localidad, no solo por los 70 empleos que no se van a crear ya, sino porque también en el sector pone en duda la solidez de algunos de estos megaproyectos que salen en los periódicos.
Pero no podemos decir, todos los proyectos de hidrógeno son malos. No. ¿Todos los proyectos de hidrógeno en Puerto Llano son malos? No. Porque en el otro lado del tablero tenemos la planta de Iberdrola y Fertiberia, que también está en Puerto Llano y sigue adelante, está funcionando. De hecho, fue inaugurada a bombo y platillo en 2022 por el rey mismo. O sea, ¿qué objetivo tiene? Pues producir hidrógeno verde para sustituir el gas natural mientras fabrican los fertilizantes que hacen ahí. Claro, un uso industrial claro, medible y con un cliente final asegurado. En este caso, la planta está operativa y se encuentra actualmente en una fase de expansión. Fíjate si va bien, que actualmente tienen 20 megavatios de electrolisis y pretenden pasar a 220, o sea, multiplicar por 11 la producción de electricidad con respaldo de 242 millones de ayudas públicas. Pero claro, no todo es perfecto. En este camino, pues también han tenido sus problemas técnicos, sus dificultades y de hecho, pues bueno, desde Fertiberia también se quejan que no están cumpliendo los precios pactados. Un recordatorio de que aunque esté funcionando el hidrógeno verde, todavía sigue siendo una tecnología compleja, cara y que está evolucionando. No sé qué hará bien el alcalde de Puerto Llano, porque 110 millones para una planta y 242 para otra, pues algo tiene que hacer bien o mal, no lo sé. Pero bueno, la experiencia en Puerto Llano muestra, nos enseña que no bastas con tener subvenciones ni con subírselo al hidrógeno, porque sí, porque toca, ¿no? O sea, hace falta, además de eso, un modelo sólido, un uso claro, con una tecnología afinada y un poquito de paciencia. O sea, no todos los proyectos de hidrógeno verde van a llegar a buen puerto llano, y eso también es parte del aprendizaje industrial. Bueno, pero Efectivamente. además de Puerto Llano hay más cosas, Aitor, cuéntanos. Efectivamente, y vamos a hablar más proyectos en España porque concretamente hay más de 360 proyectos de hidrógeno verde en marcha en España, como he dicho antes. Y os voy a contar algunos de los más prometedores. Concretamente, pues bueno, en el Valle Andaluz del hidrógeno verde, es un proyecto en el que pues Cepsa con Iberdrola y Maersk están enfocados en descarbonizar el transporte marítimo y la industria. Luego tenemos el Valle Asturiano del hidrógeno verde, aquí impulsado por EDP, ¿vale? Y aquí la idea es transformar una antigua central térmica en una planta de producción de hidrógeno. Igualmente existen proyectos en movilidad, ¿eh? Estamos pensando en trenes impulsados por H2, en líneas no electrificadas, en hidrogeneras, para camiones en Madrid y en Barcelona. Y aparte de todo esto, pues también tenemos grandes empresas como pueden ser Endesa, Repsol, Enagas o Naturgy, que están liderando diferentes proyectos de hidrógeno verde en diferentes provincias como en Aragón, Murcia, Galicia, Teruel o Navarra. Vamos, que se están haciendo cosas al lado de tu casa, casi seguro, aunque tú no te hayas enterado todavía. Y por supuesto está el H2Med. O sea, el H2Med, que seguramente habéis escuchado hablar de él, es ese gran hidrogenoducto, o sea, ese conducto por el cual va a ir hidrógeno, que va a conectar España con Francia y después con Alemania. ¿Y que para qué va a servir? Pues para transportar hidrógeno renovable. ¿Será este el nuevo hidrogenoducto oleoducto del siglo XXI? Bueno, está claro que el hidrógeno verde está dejando de ser una promesa para convertirse en un campo de batalla industrial. Tenemos errores, tenemos aciertos, pero sobre todo tenemos mucho aprendizaje en todo este camino que estamos recorriendo. Ay, Iker, te he visto ahí que te has mordido la lengua, ¿eh? Te has mordido la lengua, porque ¿será el hidrogenoducto que une Francia con España y Alemania el nuevo oleoducto? ¿O será el gran, cómo lo podíamos llamar, ¿no? El gran fiasco El o el gran gran agujero pufoducto. negro del cual se lucrarán múltiples políticos y grandes empresas? Puede ser, puede ser. Bueno. Vamos a seguir que todo esto está muy bien. Proyectos millonarios, plantas que prometen descarbonizar industrias. Pero ¿para qué lo vamos a usar realmente, Iker? Porque hablamos de hidrógeno verde, pero ¿realmente sabemos dónde se utiliza el hidrógeno verde hoy en día en la sociedad? Bueno, pues vamos a tratar de explicarlo, ¿no? Porque el hidrógeno verde tiene una amplia gama de aplicaciones en industria y en el transporte, ¿eh? Y va a ser clave para la descarbonización de algunos sectores que son difíciles de electrificar. O sea,
Se utiliza como materia prima en la industria química y petroquímica para producir amoníaco, metanol y fertilizantes, entre otros, por ejemplo. Efectivamente, ¿eh? Además, también es una alternativa limpia para la movilidad, pero como has dicho, no solo es para la movilidad. Y aquí también el hidrógeno en movilidad sirve para alimentar esas pilas, esos vehículos de pila de combustible o de célula de combustible, de celda de combustible, y puede usarse en la producción de electricidad y calefacción. Y también destaca que el hidrógeno tiene un gran potencial para almacenar energía renovable, ¿no? Tú consumes electricidad y lo almacenas en forma de hidrógeno que luego te va a permitir volver a generar electricidad en las flotas de vehículos o en el sistema de respaldo energético. O sea, yo creo que ahí está la clave. O sea, es un vehículo muy interesante de almacenamiento de energía para mí. O sea, esos molinos que muchas veces paran o reducen para que no produzcan más energía porque tenemos generación de Producción. energía, sobreproducción, pues lo que podemos hacer es generar hidrógeno verde y almacenarlo. Es una forma fácil de... Sí, las baterías se pueden almacenar también, pero todos conocemos las baterías que las dejas ahí sin usar y la batería empieza a perder, empieza a perder, empieza a perder y acaba perdiendo. Entonces, pues bueno, aquí yo creo que es donde la cosa se pone interesante, porque el hidrógeno verde no es la solución para todo, como ninguna, como tampoco es la electrificación, pero sí tiene aplicaciones clave donde puede marcar la diferencia. Y ahora lo que tenemos que hacer es superar, pues, esos obstáculos que tenemos por el camino. Efectivamente, Iker. Y bueno, ya para ir acabando, Iker, hay que comentar que aquí siempre me surgen las mismas dudas, ¿no? Porque aquí a todo lo llamamos verde, bueno, a lo que algunos dicen, oye, vamos a llamar a esto verde porque me interesa, pero ¿es así realmente verde? Porque claro, decimos el hidrógeno verde, pero realmente sabemos cuánta agua hace falta para producir hidrógeno verde, porque hace falta cantidades ingentes de agua para producirlo. Y claro, esto en los países nórdicos, pues igual no tienen escasez de agua, pero en España, sobre todo en el sur, pues llueve 4 días al año, el tema del agua no es una cosa menor. Y además, la electrólisis que lo genera solo es verde si esta electricidad se genera con energías renovables. Claro, si estamos quemando carbón o gas para producir electricidad, que luego a su vez nos va a servir para producir el hidrógeno, pues ya me dirás que tiene todo esto de verde. Pues permita que te discuta un poco, Aitor, pero por ejemplo, para extraer litio, hacen falta cantidades ingentes de agua que luego las convertimos en agua salada. Y sin embargo, en esto, desde mi punto de vista, en un sentido consumes un montón de agua, pero en el otro sentido, cuando utilizas las celdas de combustible, el subproducto es agua. Con lo cual, si generas aquí y lo consumes aquí, pues lo comido por lo servido. O Vamos, sea que Iker, vamos a tener que producir la electricidad en los países que llueve mucho, traer el hidrógeno y así cuando los coches y los autobuses de hidrógeno vayan por las carreteras de Sevilla, van a estar formando nubes que luego traerán lluvia claro, claro, así tendrán sol y encima tendrán los jardines verdes, y ¿no? No se estoy así regarán del los todo de jardines y acuerdo, los ¿eh? olivos. Bueno, además de todo esto del agua, también está el tema del coste, porque producir hidrógeno verde a día de hoy sigue siendo entre 2 y 6 veces más caro que el hidrógeno gris, que hemos dicho antes que se hacía con gas natural. Entonces, ¿realmente estamos descarbonizando o encareciendo la energía? Claro, una cosa nos tira de un sitio y la otra del otro. Claro, y luego está el tema político, ¿no? ¿Tiene sentido meter hidrógeno donde ya hay actualmente baterías funcionando bien? Porque claro, aquí a las baterías se les ha estado dando impulso y ya van avanzado una barbaridad, siendo más ligeras, más baratas, con mayor densidad energética. Y en muchos sectores, como es el coche eléctrico urbano, olvídate, haya que meter coche de hidrógeno para coches urbanos. Entonces, claro, al final de todo esto, esto es una apuesta a caballo ganador y estamos dejando en este camino alternativas que podrían ser más baratas o sostenibles. Es la duda, ¿no? Que me entra siempre con estas cosas. Hay sitio para todos. O sea, ahí donde el coche eléctrico puede tener sentido, como puede ser el urbano, que lo hemos comentado muchas veces, ¿vale? En camiones y barcos, pues le veo poco sentido realmente a colocar una batería de no sé cuántos mil kilos. Entonces, bueno, yo creo que hay sitio para todo. Y si es verde,
Bienvenido sea. Bueno, le hemos dado un repaso a los hidrógenos de todos los colores, amigos tendencieros y tendencieras. El hidrógeno verde, como habéis visto, no es solo un gas, es un melón. Es un melón tecnológico, económico y geopolítico. Y claro, como todo buen melón, pues lo que hay que hacer es abrirlo, que por mucho que esté amarillo y fuera, pues no sabe si está como para comerse o todavía está verde y no ha madurado lo suficiente esta tecnología. Efectivamente, hay que abrirlo para saber si es hidrógeno verde o es hidrógeno maduro, ¿eh? Bueno, Iker, hasta aquí nos quedamos con tantas preguntas o más que respuestas, ¿eh? Pero eso es buena señal porque realmente cuando hablamos de innovación, certeza, la verdad es que pocas, ¿eh? Y aquí lo que hay que atreverse es a cuestionar, a probar, a equivocarse y a volver a intentarlo, sobre todo. Así que, como siempre os decimos, no os quedéis en lo superficial, investigad, contrastad y, sobre todo, tendencieros, pensad por vosotros mismos. Darle un par de vueltas ahí, ¿será el hidrógeno el motor del futuro o es solo un pasajero en este viaje a la descarbonización? El tiempo y si Dios quiere nosotros los iremos contando. Bueno, nos escuchamos en el próximo episodio con más tendencias, más preguntas incómodas y más ganas de transformar la industria desde dentro. Y sin más, tendenciero, tendenciera. La semana te espera. Chao. Chao.